Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 158. El título de hoy es Pruebas y Tentaciones. John Wimber, pastor estadounidense y pionero del movimiento La Viña, Vineyard, ejerció enorme influencia en la iglesia en todo el mundo. Murió a los 63 años y la vida fue para él con mucha frecuencia extremadamente difícil. Fue objeto de una cantidad atroz de críticas. Recuerdo cómo me dijo en una ocasión: la notoriedad es divertida por un breve espacio de tiempo, pasado el cual se convierte en una molestia. Lo que quizá más le dolió en el corazón fue el hecho de que 3 de los hombres que le eran más próximos, a los que amó y trató como hijos, cedieron ante la tentación y fallaron moralmente. Dios usó a John Wimber de maneras extraordinarias, pero él y su equipo tuvieron que afrontar muchas pruebas y tentaciones. Así es la vida, y la Biblia no es ingenua acerca de este hecho. Normalmente, tras superar una batalla, nos aguarda otra a la vuelta de la esquina. Así es el desafío de la vida. Tiene mucha razón, Pastor Nicky Gumbel. Bueno, y ahora vamos a la lectura de la palabra. Abra su Biblia en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Vamos a estar leyendo esa versión y leemos en el Salmo capítulo 71. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 8. Salmos 71. Dice así: Tú eres mi esperanza. Señor, en ti he buscado refugio, no me decepciones. Rescátame y libérame porque eres justo. Escúchame y sálvame. Sé tú mi roca, donde acudo a refugiarme, pues tú diste la orden de salvarme. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Dios mío, rescátame de las garras del perverso, del delincuente y del violento. Señor Dios, tú eres mi esperanza. He confiado en ti desde mi juventud. He dependido de ti desde antes de nacer. Tú me has ayudado desde que estaba en el vientre de mi madre. Siempre te estoy alabando. Tú eres mi poderoso refugio y me he convertido en un ejemplo para los demás. Te honro y alabo con mi boca todo el día. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra del día de hoy! ¿Cierto que sí? Esto nos hace o genera el primer punto. El primer punto de las pruebas y tentaciones es: reafírmate en el Señor. Este salmo está lleno de indicios de dificultades y oposición, pero a lo largo del mismo el autor señala: de ti he dependido desde que nací. En este salmo vemos 3 aspectos claves de lo que supone esta dependencia de Dios. El primer aspecto para poder depender de Dios es orar, es decir, la oración. He aquí una oración que puedes hacer: en ti, Señor, me he refugiado. Rescátame y libérame. El segundo aspecto que debemos nosotros tener claro para poder nosotros depender de Dios es la paciencia. Una vez que has clamado al Señor pidiendo ayuda y depositado tus cargas en el Señor, el siguiente paso es esperar en Él con confianza. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. De ti he dependido desde que nací. Por siempre te alabaré, dice el salmista. El tercer aspecto es la alabanza. Para poder depender de Dios necesitas alabarlo. Que necesitas que en cada batalla puedas alabarlo. Mientras estás allí enfrentando las duras pruebas de la vida, las diferentes situaciones a las cuales te enfrentes, alaba al Señor. El salmista dice: mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza. Bueno, y esto nos motiva para que hagamos una oración. Señor, gracias porque puedo depender de ti cuando miro al futuro y las batallas que me aguardan. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, por todas las victorias que me has permitido vivir, pero también quiero agradecerte por todas las derrotas que yo he experimentado, porque en las derrotas ahí has estado tú, dando tu mano, ayudándome, sanando mis heridas, levantando mi cabeza y diciéndome que no todo está perdido. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora abra su Biblia en el libro de los Hechos, del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4. Recuerde que estamos en PDT.
Hechos capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 al 22. Pedro y Juan ante el consejo. Unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía estaban hablando al pueblo. Estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora había como 5,000 hombres en el grupo de creyentes. Al día siguiente, los dirigentes del pueblo, los ancianos líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. También estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. Ellos mandaron traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. ¿Por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Además, el que había sido sanado estaba junto a ellos. Por eso no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron salir del consejo y discutieron entre ellos lo que debían hacer. Dijeron: ¿qué hacemos con estos hombres? Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. No podemos decir nada en su contra. Para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslos para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Así que las autoridades volvieron a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. No podían encontrar la manera de castigarlos porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado. Es que el paralítico que había sido sanado tenía más de 40 años cuando recibió este milagro. Esta es una de las enseñanzas bíblicas que me estremecen, que bendicen mi alma y me llenan de fe. Bueno, el segundo punto tiene como título: recibe valentía al estar con Jesús. Recibe la valentía al estar con Jesús. El cristianismo auténtico está destinado a suscitar la oposición y a conllevar pruebas de un tipo u otro. Aquí los discípulos han sido encarcelados y sometidos a juicio porque en efecto se les acusa del crimen de ser cristianos. Aunque no usaban ese nombre por ese entonces, no ha habido ningún periodo de la historia de la iglesia en la que los cristianos no hayan sido perseguidos por este crimen en alguna parte del mundo. No se discutía si el hombre había sido sanado. En los evangelios, Jesús es quien hace los milagros, mientras que en Hechos, estos son realizados por gente ordinaria en su nombre. Cuando se les pregunta con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto, Pedro responde lleno del Espíritu Santo: gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Hoy puedes orar de la misma poderosa manera. Pedro tuvo la audacia de decir a los jueces que eran culpables de crucificar al Salvador del mundo. Habían rechazado y crucificado a Jesús. Y Pedro había tenido miedo de admitir ante una sierva que conocía a Jesús. Ahora es una persona transformada que proclama a Jesús y la resurrección en público, ante el tribunal donde Jesús fue juzgado y a 500 metros de donde fue crucificado. La clave era que Pedro se había encontrado con el Jesús resucitado. Por lo tanto, estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora sabía a qué había venido Jesús y que Jesús estaba con él, apoyándolo, ayudándolo por medio del Espíritu Santo. Pedro continúa, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. No es de sorprender que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Puede que Pedro y Juan no hubieran recibido mucha educación formal, pero habían estado en la escuela con Jesús y eran sus discípulos. Habían asistido a la Universidad de la Palabra de Dios y ahora estaban estudiando en la Universidad del Espíritu Santo. Mucha gente que Dios ha usado grandiosamente han sido personas con muy poca educación. Pedro y Juan recibieron amenazas para que no hablaran más sobre Jesús, pero ellos respondieron: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Al enfrentarse a sus jueces, les sirvió de gran ayuda el hecho de que todos podían ver el sorprendente milagro que había sucedido. Aquel hombre de 40 años estaba allí sano, en pie, dando testimonio del poder de Jesús. Bueno, vamos a orar. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Dame del mismo valor y valentía que le diste a Pedro, a Juan y a Pablo, para que yo pueda seguir proclamando a Jesús en medio de mi hogar, en medio de la gente de mi trabajo, en medio, Señor amado, de todo lugar donde voy. Cueste lo que cueste y cualquiera que sea la oposición. Oro para que veamos milagros sorprendentes como aquellos que fueron realizados por medio de tus primeros seguidores. Señor, milagros sorprendentes en nuestros hogares, milagros sorprendentes en nuestros trabajos y en todo lugar a donde vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios por lo que está hablando a nuestro espíritu. Ahora abra su Biblia en segundo libro de Samuel. Vamos a leer desde el capítulo 11, desde el verso 1. Capítulo 11 desde el verso 1 y vamos a leer también el capítulo 12. Segundo de Samuel 11:1. Pecado de David con Betsabé. En la primera época en que los reyes salían en campaña militar, David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital, Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó llamar a sus oficiales y les preguntó quién era la mujer. Uno de ellos respondió: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de este, cuando David envió mensajeros a que la trajeran ante él. Cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab: envíame a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Urías se presentó ante David, quien habló con él sobre Joab, los soldados y la guerra. Entonces David le dijo a Urías: ve a descansar a tu casa. Urías se fue del palacio con un regalo que el rey le había dado. Pero Urías no se fue a su casa, sino que durmió afuera de la puerta del palacio como cualquier otro siervo del rey. Los siervos le informaron a David que Urías no se había ido a su casa. Entonces David le dijo a Urías: tuviste un largo viaje, ¿por qué no fuiste a tu casa? Urías respondió: el cofre del pacto y los soldados de Israel y Judá están acampando en Sucot. Mi amo Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. No está bien que yo vaya a mi casa, beba y me acueste con mi esposa. Jamás haría eso, lo juro. David le dijo: quédate aquí esta noche, mañana te enviaré a la batalla. Urías se quedó en Jerusalén esa noche hasta la mañana siguiente. Luego David llamó a Urías para que se presentara ante él. Urías comió y bebió con David hasta que David lo emborrachó. Pero Urías seguía sin irse a su casa, sino que esa noche se quedó de nuevo donde dormían los siervos del rey. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y la envió con el mismo Urías. En la carta, David le indicaba a Joab que pusiera a Urías al frente del combate, donde la pelea fuera más dura y que lo dejara solo hasta que lo mataran. Joab observó la ciudad para ver dónde estaban los amonitas más fuertes y allí envió a Urías. Los hombres de la ciudad salieron a pelear contra Joab. Entre los hombres de David que habían muerto se encontraba Urías elitita.
Entonces Joab envió un mensajero para darle a David un informe detallado de la batalla. Le dijo lo siguiente al mensajero: cuando termines de darle el informe completo, si su majestad se enoja y pregunta por qué el ejército de Joab se acercó tanto a la ciudad, ¿es que no sabe que hay hombres en las murallas de la ciudad que pueden matar a sus soldados con flechas? ¿Es que no recuerda que una mujer le arrojó una piedra de molino a Abimelech, el hijo de Jerubeset, en Tebes, y lo mató? Entonces, ¿por qué se acercó tanto a la muralla? Si el rey David dice esto, dile, además, que el oficial Urías elitita también murió. El mensajero fue y le dijo todo lo que Joab le había dicho. Los amonitas nos atacaron en el campo, peleamos y los perseguimos hasta la entrada de la ciudad. Pero los soldados que estaban en las murallas nos lanzaron flechas y algunos de sus oficiales murieron, entre ellos Urías elitita. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab que no se aflija tanto por lo que ha pasado. La espada puede matar a un hombre igual que a otro, que planee un ataque más fuerte contra Rabá y lo derrotarás. De esa manera anima a Joab. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio. David se casó con ella y ella le dio un hijo, pero el Señor detestó lo que David había hecho. Segundo libro de Samuel. Natán, vamos al capítulo 12. Natán reprende a David. El Señor envió a Natán para que le dijera a David: había dos hombres que vivían en una ciudad. Uno era rico y otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos, comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del pobre y la mandó preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido ese acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl, dejé que tomara sus esposas y su reino. Te hice rey de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías elitita para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías elitita, me despreciaste. Ahora el Señor dice: traeré desastre contra ti, y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas, y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás, porque en este asunto tú le has fallado gravemente el respeto al Señor, tu hijo sí morirá. Muerte del hijo de Betsabé y David. Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. David rogó a Dios por el niño y se negó a comer o beber. Se fue a la casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Los oficiales de más confianza del palacio iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió al 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podría hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron: sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó, se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron: ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió, se levanta y pide de comer. David le respondió: cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque pensé: ¿quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. Entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé y se acostó con ella.
Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, a quien David llamó Salomón. El Señor tuvo agrado del niño. El Señor envió al profeta Natán para ordenar que lo llamaran Jedidías. David toma la ciudad de Rabá. Joab atacó Rabá, capital de los amonitas, y tenía rodeada la fortaleza del rey. Envió mensajeros a David para decirle: he atacado Rabá y he capturado los depósitos de agua de la ciudad. Ataque su majestad ahora la ciudad y captúrela antes que yo. Si soy yo quien la capture, le pondrán mi nombre. Así que David reunió a sus soldados y se dirigió a Rabá para atacarla y capturarla. Él le quitó la corona del dios Milcón, la cual era de oro y piedras preciosas y pesaba 33 kilos. Luego se la pusieron a David, quien además se llevó un buen botín de la ciudad. David también expulsó a los habitantes de la ciudad de Rabá y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas, y los obligó a hacer construcciones de ladrillo. Hizo lo mismo en todas las ciudades amonitas y luego regresó con su ejército a Jerusalén. Estas son tremendas historias que están cargadas de un potente mensaje de parte de Dios. Bueno, y en cuanto a las pruebas y tentaciones, vamos al punto número 3. Asegúrate de agradar a Dios. Puede que en la cultura en la que tú vives, la cultura contemporánea, las palabras "tú eres ese hombre" sean palabras de admiración, pero en la Biblia son de las palabras más inquietantes. David había sido descubierto, había sido tentado y había caído en pecado. Lo hizo en secreto y pensaba que se iba a salir con la suya, pero Dios vio absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. En una de las mayores atenuaciones de la Biblia, se nos cuenta de que lo que David había hecho le desagradó en gran manera al Señor. ¿Cuándo se fue todo a pique? Se dice que el primer error de David fue quedarse en Jerusalén. Si hubiera estado allá afuera librando la batalla con su pueblo, habría estado menos inclinado a la tentación que al quedarse en casa sin hacer nada que hacer. John Wimber solía afirmar: es difícil quedarse tentado y ser bueno. Es mucho menos probable que caigamos en la tentación cuando estamos completamente ocupados y en el lugar correcto. David fue resbalando por la pendiente poco a poco. Vio una mujer sumamente hermosa, eso lo dice el versículo 2, bañándose. Aún no había pecado, solo era la tentación, pero tuvo que haber cedido a los pensamientos lujuriosos porque hizo un plan, envió a que la buscaran para acostarse con ella y pecó gravemente. Aunque para los estándares de su tiempo aquello no era nada comparado con lo que habían hecho otros reyes, planeó un encubrimiento que no funcionó. Al final, todo desembocó en el asesinato de Urías. Como suele pasar, el pecado lleva a más pecado y el encubrimiento fue peor que el pecado inicial. David debió sentirse completamente aplastado por las palabras lapidarias de Natán. ¿Cuáles fueron? Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí, te libré, te di, y por eso y si eso te hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Para qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada a Él? David no solo había pecado gravemente, sino que era alguien de quien se esperaba una mejor conducta. Sorprendentemente, Dios perdonó a David incluso aquel pecado tan grande. No hay pecado o caída que sea demasiado grande para ser perdonada por Dios, ni situación alguna que no pueda ser alcanzada por la gracia de Dios. No importa lo que hayas hecho, Dios te puede y quiere perdonar. La clave para recibir aquel perdón es admitir nuestra culpa, arrepentirnos de lo que hemos hecho. Esta es la gran diferencia entre David, a quien Dios perdonó cuando pecó, y Saúl, a quien Dios no perdonó. Mientras que Saúl trató de justificarse, tremendo esto, lo puedes ver ahí en primer libro de Samuel 15, David simplemente admitió todo diciendo: he pecado contra el Señor. Efectivamente, simplemente dijo: lo siento. Pero el perdón no elimina las consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias para David fueron enormes. Su bebé murió como resultado de eso. Y David le advirtió de que
Y Dios le advirtió de que por qué causa sus acciones violentas tendrían ese resultado. La espada jamás se apartará de tu familia. Las consecuencias del pecado de David fueron permanentes. Pero aquello no fue el final de David, pues Dios no lo abandonó. Aunque su hijo murió, hay esperanza. Un día se reencontrarán. David dijo, yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Y eso no es todo. Y no solo eso, Dios dio a David otro hijo, Salomón, y el Señor amó a ese niño llamado Salomón. Este relato es una advertencia, aunque también nos anima. Nos advierte de que nos tenemos que hacer responsables de nuestra vida, poner límites, ser prontos en ayudar y estar vigilantes orando para no caer en la tentación. Si ya has caído, admite como David tu pecado, confiésalo, arrepiéntete, haz duelo si es necesario y después continúa con tu vida, aguardando expectante por lo que Dios te tiene preparado. Muchos cometemos errores de vez en cuando. Quiero recordarte que Dios perdona, restaura y nos vuelve a bendecir. Por eso vamos a hacer una oración para terminar este espacio, este tercer punto. Señor, guarda mi corazón y los corazones de todo tu pueblo, para que te seamos fieles a ti. En este momento, si tienes algún pecado que no hayas confesado al Señor, confiésalo. Pídele perdón al Señor y Dios va a perdonarte, ayudarte y a levantarte poderosamente en Cristo Jesús. Bueno, ahora vamos al comentario de la pastora Pipa en 2 de Samuel 11 y 12. Nosotros intentamos ocultar nuestros fallos, pero Dios los ve todos. Ese es todo el comentario de la pastora y muy acertado. Bueno, esperamos que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas, que no importa las pruebas o las tentaciones que estemos pasando, recordemos que el Señor siempre está con nosotros y nos perdona. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.